Bienvenidos sean todos y todas. El día de hoy nosotros les hablaremos sobre el convenio 169 de los pueblos indígenas y tribales. Somos el grupo número 8, el cual está integrado por mi compañera Katy Soler y su servidora Cindy Galeas. Para comenzar con esta exposición, pues daremos una breve introducción sobre el tema. Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven. A menudo buscan ser representados por sus líderes y organizaciones tradicionales. Por otro lado, un pueblo tribal es un pueblo que no es indígena a la región que habita, pero que comparten características similares con los pueblos indígenas. Bien, el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, sus mecanismos, leyes y políticas han ocupado un lugar central en este proceso de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, mediante órganos como el Grupo de Trabajos sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que cumplió innovadoras funciones. Por ello, en esta exposición abordaremos los derechos que tienen los pueblos indígenas y tribales según el convenio 169. Bien, es importante conocer sobre la historia de estos pueblos. La situación actual de los pueblos indígenas en América solo puede ser comprendida como el resultado histórico del proceso que comenzó con la llegada de los europeos, mediante el cual se despojó de los territorios que habitaban, de sus espacios de reproducción social y cultural. Los europeos también trajeron enfermedades como la viruela, sarampión, fiebre amarilla, entre otras. Y además de ello, se sumó a esto el sometimiento de trabajos forzados y castigos inhumanos. Sin embargo, en cada uno de estos ciclos y episodios hubo procesos de resistencia indígena hasta la instauración de un nuevo status quo político y territorial. Periodos en que sus poblaciones se han ido recuperando, tan como lo abordaremos con este convenio de los pueblos indígenas y tribales. Bien, es importante conocer qué es este convenio 169. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas es un tratado internacional adoptado el 27 de junio de 1989 y fue ratificado por el Estado de Honduras el 28 de marzo de 1995. Este convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas y a asumir el control de sus propias instituciones, condiciones de vida, desarrollo económico y mantener sus entidades, lenguas y religión dentro de los estados en que viven. Realmente, este convenio es un instrumento jurídico muy importante, ya que protege los derechos de los pueblos indígenas como sujeto colectivo. Bien, vamos a comenzar ahora con la explicación de estos artículos. Comenzando con los primeros cuatro. Bien, tenemos el primer artículo que nos habla de a quiénes será aplicado este convenio. Y bien, nos menciona que será a todos los pueblos indígenas y tribales de países independientes, pero nos menciona de la importancia de conocer exactamente a quiénes vamos a llamar pueblos indígenas y tribales, para no aplicarse de manera errónea a quien no pertenezca a estos grupos. Aunque el convenio no nos define con exactitud el concepto de pueblos, nos da algunas
especificaciones como las características sociales, el hecho de encontrarse regidos por sus propias costumbres o por una legislación especial y la circunstancia de descender de poblaciones que habitan el país en una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la conquista o la colonización. También agrega que la conciencia de la identidad indígena o tribal debe considerarse un criterio fundamental a la hora de determinar los grupos a los cuales se les aplica este convenio. En Honduras están culturalmente identificados estos 9 pueblos indígenas: Chortí, Lencas, Misquitos, Nahuas, Pech, Tolupanes y los pueblos afrodescendientes garífones. Ahora bien, llegando al artículo 2, nos lleva a una conclusión, que los pueblos indígenas desempeñan un papel fundamental en en el desarrollo del medio ambiente, forman parte de la historia y cultura de los países y lo más importante, los miembros de estos pueblos son seres humanos. Por ende, deben gozar de todos los derechos que los demás ciudadanos gozan. Razón por la cual este artículo nos lleva a entender que los estados deben reconocer y apoyar su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro de proteger sus derechos e integridad. Todo esto en conjunto con la participación de estos pueblos interesados. Bien, la Constitución de Honduras, en su artículo 59, nos dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. También sabemos que Honduras es garante de estos derechos y garantías, como Estado parte de los derechos internacionales y convenios. Uno de ellos, este convenio 169. Y la Constitución también en su artículo 15 nos dice que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y democracia universal. Bien. En el artículo número 3 nos encontramos con el hecho de que estos pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de todos los derechos y libertades fundamentales. No debe haber ningún tipo de forma de fuerza o coerción que viole sus derechos, algo que realmente el Estado de Honduras queda a deber, pues el incumplimiento de este artículo es muy visible ante todos. Tenemos, por ejemplo, una de las violaciones más contundentes a los derechos de los pueblos indígenas. Fue la del pueblo Misquito, que aconteció el 11 de mayo del 2012, cuando un operativo conjunto de la Policía Nacional de Honduras y la agencia estadounidense conocida como la DEA asesinaron a 4 indígenas, los que perecieron al ser ametrallados. A pesar de las enormes evidencias de la inocencia de los fallecidos, ninguno de estos dos asumieron responsabilidad alguna. Otro caso fue el de la minería ilegal y masacres en el pueblo Tolupán, en el que causaron el asesinato de 3 indígenas tolupanes, ocasionado por su oposición a la explotación ilegal del antimonio, explotación del bosque y construcción de represas hidroeléctricas en sus territorios. Algunos de los sobrevivientes de esto han sido obligados a huir por las amenazas. Bien,
Siguiendo con el artículo número 4, que pues aquí nos encontramos con algunas medidas especiales para salvaguardar estos pueblos. Y estas medidas especiales no deben ser contrarios a los deseos de los pueblos interesados. Como ejemplo tenemos pues que se ejecutó a través de la Asociación de Municipios de Honduras un proyecto de apoyo a la gobernabilidad democrática local de los pueblos indígenas. Y así también se dio el apoyo al programa conjunto Ruta Lenca, con el que se contribuía a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población. Bien. De una forma general, el artículo 5 y 6. Bien, aquí puedo decirles que nos habla sobre las consideraciones que se debe tomar para la aplicación correcta del convenio. Entre algunas de estas es que debe reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, espirituales propios de dichos pueblos. Es importante que se consulte a los pueblos interesados mediante procedimientos especiales y mediante sus instituciones representativas. Esto cuando se considere que alguna decisión del Estado puede llegar a afectar a estos pueblos indígenas. Bien, vamos al artículo 7. Como ya he mencionado anteriormente, los pueblos interesados es porque cada pueblo tiene el derecho de decidir sus propias prioridades para el mejoramiento de su calidad de vida. Cuando existen esas marchas que ellos organizan o participación en eventos del gobierno donde los representantes de estos pueblos hablan y tienen la capacidad de negociación, así como un nivel de organización bastante amplio. Esto se debe a que ellos están ahí decidiendo y dando sus opiniones sobre diferentes temas. En el artículo 8 al 10 lo hice en general. Es porque al aplicar la legislación nacional que nosotros tenemos en Honduras a los pueblos interesados deben tomarse debidamente en consideración sus costumbres y derecho consuetudinario. Esto porque en ocasiones algunas de las acciones que ellos realizan dentro de sus pueblos son parte de sus culturas y creencias, entre otras. Por ende, debe saberse exactamente dónde y cómo aplicarse la legislación nacional, respetando el hecho que ellos tienen diferentes métodos y tradiciones para castigar a los miembros de sus pueblos que cometen un delito. Bien, llegamos al artículo 11, que nos especifica que los individuos de los pueblos indígenas no deben ser sometidos por ningún motivo a trabajos forzados, ya sean estos remunerados o no, a fin de evitar violaciones a su integridad. Solo se podrán poner estos servicios obligatorios solo si son casos previstos en la legislación hondureña y que son aplicados para todos los ciudadanos del Estado. Ahora bien, en el artículo 12 nos habla sobre la defensa contra la violación de sus derechos y se debe tomar en cuenta que los miembros de los pueblos comprendan los procedimientos que se harán o que se les aplicará. De ser necesario, debe facilitarse les intérpretes. Por ejemplo, el pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, reclamó al Estado de Honduras a través de una protesta dentro del Ministerio Público la falta de investigación en la desaparición forzada de 4 garífonas en el norte de Honduras. Y además de ello, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de los funcionarios actuales.
Entonces, vemos cómo ellos defienden toda violación a sus derechos e implementan protestas, entre otras. Y si de alguna manera ellos no entienden el procedimiento que van a seguir, pues ellos tendrán el derecho a que se les asigne un facilitador. Bien. Bien, entramos al artículo 13 y al 19 nos habla sobre las tierras de estos pueblos. Entonces lo hablaré de una forma general. Las tierras y territorios de estos pueblos indígenas representan para ellos más que un espacio. Es un valor cultural, espiritual y moral. Por ello, el Estado debe respetar la importancia de estas. De una forma general, hablaré sobre el tema. Citaré lo siguiente. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. En este caso, Honduras cuenta con un marco normativo para regular el acceso a la tierra de los PIA, es decir, pueblos indígenas y afrohondureños. ¿Cómo ser la Constitución de la República? Artículo 346 establece, es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas. Asimismo, la ley de propiedad en el artículo 93 estipula que el Estado, por la importancia especial que para las culturas y valores espirituales reviste con las tierras, reconoce el derecho que los pueblos indígenas tienen sobre las tierras que tradicionalmente poseen y que la ley no prohíbe. Bien, es importante también que se les consulte a los miembros de los pueblos interesados cuando hayan casos en los que se les pueda afectar sus tierras. Es el caso de que el Estado tenga derecho a los recursos existentes en las tierras de estos pueblos. Se deben entablar los procedimientos debidos con el fin de consultar a los pueblos interesados por si sus intereses se ven afectados. Pero bien, ¿esta protección a las tierras de los pueblos se ha cumplido realmente en Honduras? Tenemos el caso de las represas Patuca y los pueblos Tahuaca. El Patuca 3 no fue realmente consultado con los pueblos afectados. El pueblo Tahuaca y Misquito se manifestaron en contra del proyecto, pues iba a ser un impacto en el descenso del caudal del río, afectándose la navegación por el mismo río, única forma de comunicación relativamente para comunicaciones. Otro ejemplo, uno de los casos más controvertidos de la denegación del derecho de la consulta. Bien, es el del Río Blanco en el occidente del país. El pueblo indígena Lenca denunció que no se les comunicó sobre este proyecto hidroeléctrico. En este caso vimos la participación y defensa de la gran Berta Cáceres, quien fue detenido con otro dirigente como por 15 a 20 soldados al salir del Río Blanco. Y así, el pueblo hondureño ha sido testigo de las muchas formas en las que se han violentado los derechos de los pueblos indígenas de Honduras. Para finalizar, el artículo 20, que nos dice que se debe garantizar a los trabajadores pertenecientes a estos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo. Y pues como ya sabemos, en nuestra Constitución nos replantea mucho la igualdad, la no discriminación por cuestiones de raza, cultura, religión, entre otras. Además de ello,
En nuestro Código del Trabajo ya nos menciona claramente en el artículo 12 que se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, credos políticos, situación económica, educación, cultura, entre otras. Ahora sí, esto ha sido todo de mi parte y los dejo con mi compañera Katy Soler. Muchas gracias. Ok, un gusto saludarles a cada uno de ustedes y pues yo seguiré hablando del convenio 169 de pueblos indígenas y tribales. Y pues para comenzar a hablar de mi sección, pues voy a hablar de la parte número 4 de este convenio y pues esta que nos habla, bueno, nos habla de la formación profesional. Y pues para comenzar a hablar más a profundidad de estos temas que toca, la sección número 4, pues quiero leerles un poco del artículo número 21. ¿Qué nos dice este? Bueno, los miembros de los pueblos interesados deberán de poder disponer de las medidas de formación profesional, por lo menos iguales a los demás ciudadanos. Una vez con esto en mente, pues ya aquí, además de esto, nos habla el artículo número 4, nos habla la de las artesanías e industrias rurales. ¿Y qué tienen que ver estas dos? Bueno, miren, cuando en el caso del artículo número 21 de esta misma sección nos dice que deberá de tomarse medidas necesarias para todas las formas de promover la participación de estos pueblos, les sea útil, les sea de utilidad, pues. Imaginemos, ¿para qué van a estudiar de cosas que realmente no les va a servir para poder promover su economía? En el caso de Honduras, un ejemplo puede ser la pedagogía que van a estas áreas rurales y les enseñan español, matemática y pues también pueden otras formas de capacitación en el área de economía, social y, y cultural. Pues como vemos, además, en el caso de las artesanías e industrias rurales, pues aquí nos habla que esta se enfocará en las artesanías, en las industrias rurales y las comunitarias y las actividades tradicionales relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos. Entonces, ya aquí va jugando dos papeles, la formación profesional y la industria rural. ¿Qué hacen estos dos? Bueno, por medio de la formación, ellos logran conseguir como una forma de marketing, por así decirlo, y poder ponerles precio a estas artesanías. Como vemos en el video, estas son mantas, camisas, todo esto es característico de ellos. Y pues además de esto, también nos recalcan estos artículos que debe ser también por ayuda del Estado, del alcalde, deben de ayudar a estos pueblos a poder como conseguir una forma de marketing, por así decirlo, porque pues necesitan ese apoyo, ese impulso para poder como obtener esa economía. Un ejemplo de esto puede ser como en el caso de los afrohondureños, en el área de Tela, en el Triunfo de la Cruz, el alcalde le da permiso de cobrar en Semana Santa, más que todo, como ahí, como cuando más se centra, les dan permiso de cobrar la entrada a ese al Triunfo de la Cruz. ¿Por qué? Bueno, por medio de esa economía, ellos vienen, muchas personas van, pagan, ellos pagan, ¿y qué hacen con esto? Bueno, ellos limpian las playas, hacen como sus cosas, todo esto por medio de esa tarifa que la población paga por ingresar a un lugar muy bonito. Pues ahí podemos ver playa, ellos por a veces andan con sus instrumentos característicos. Además podemos ver a las afrontaleñas peinando, ofreciendo pan de coco, agua de coco o Gifty, que es su bebida alcohólica, por así decirlo, y es por medio de plantas medicinales y pues de hecho ellos dicen que son muy buenas para la salud, pues aunque es como un licor, también ayuda a generar ciertas cosas. Y pues además de eso podemos también poner a Intibucal Esperanza. Como pudimos ver en el video, hay mantas y todo eso es característico de ellos.
ellos también hacen como un recorrido y pueden observar los telares con los que ellos trabajan para hacer todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Pues podemos ver el marketing, podemos ver la economía, podemos ver diferentes factores para que ellos puedan como poder tener su propia subsistencia. Y pues esta es la forma en que ellos trabajan, por medio de la caza, por medio de la pesca, por medio de sus panes, por medio de sus telas. Entonces, y por medio de esas decoraciones que podemos ver muy a menudo. También podemos ver que muchas personas vienen y las compran y después las revenden y dicen, esto es de tal lugar, es artesanal, de los indígenas. Entonces, esto ayuda a que se conozca su historia y de paso ellos puedan tener un ingreso. Para continuar, podemos hablar de la seguridad y la salud. Pues este es un tema un poco, para mi perspectiva, delicado, pero que podemos hablar del tema de la salud y la seguridad. Para comenzar, el artículo número 24, esto nos dice que la ciudad social deberá de extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicarse sin discriminación alguna. Ejemplo, como podemos ver en el video, aquí hay como capacitaciones que hablan de cómo se va como organizar el área de salud, cuáles son los derechos, porque ellos deben de conocer sus derechos y cómo lo hacen. Bueno, por medio de estas capacitaciones que vemos, y pues depende como de su población, deciden si de querer tenerlo en su propio idioma. ¿Qué idioma? Bueno, el chortiz, el tahuaca, el garífuna. Ellos deciden con el inglés, o sea, ellos deciden si quieren tener este convenio en su propio idioma para que ellos puedan, como por ejemplo, hay personas en su propia comunidad que no entienden como el español. Ellos sí hablan su idioma 100% sin ningún otro. En este caso, ellos vienen y pues ya tienen el de su propio idioma. Aquí podemos ver que llegaron una cantidad como bastante alta, pero ojo, estos son como sus presidentes, sus alcaldes de cada lugar, decidieron poner a las personas de alto rango a que recibieran esta capacitación para que ellos puedan transmitirlas a la población de ellos, para que ellos puedan como dar como eso de que aquí se va a dar como a las personas y ustedes, su trabajo es transmitirla a las demás para que todos se enteren de cuáles son sus derechos y qué pueden exigir. Y pues podemos ver el caso del COVID-19, pues nos pegó muy duro a todos, porque fue algo muy fuerte. Pero ¿qué pasa con estas poblaciones? Como podemos ver en esta diapo, en 1.800 casos en el 2020. Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, el brote más fuerte fue en el área de las costas norte, donde viven los garífunas. ¿Cómo procedieron? Ok, ellos, conste, ojo, ellos decidieron volver a sus comidas que les daban como salud, que sabían que no los iban a enfermar, porque también hay que ser conscientes, no, el COVID no solo enfermó a la salud, no, afectó la economía de ellos, porque recuerden que son lugares turísticos. Entonces tuvieron que volver a buscar una forma de existir, porque pues la economía bajó y sus ingresos, por ende. Y pues ellos quisieron, pues comenzaron a hacer sus propias mascarillas, a buscar la forma de no gastar en eso. Pero además de esto, la Organización Panamericana de la Salud tradujo la información de la bioseguridad al idioma garífuna, tahuaca, chortiz, a todos los idiomas posibles que están en Honduras, para que todos pudieran, por medio de radio, por medio de tele, para que ellos pudieran tener como entendido cuáles eran las medidas de seguridad para que ellos pudieran estar protegidos. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, esto fue la Organización Panamericana de la Salud. Pero ¿qué pasó con nuestro territorio? Pues buscando y buscando, pues tristemente Honduras no pudo haber hecho, no hizo lo suficiente para poder haber protegido a estos pueblos. Pues como leí, sí ayudaron las organizaciones internacionales, pero Honduras no pudo tener las medidas necesarias para poder ayudar a estos pueblos.
Y pues como vemos, el artículo número 25 habla que el gobierno deberá de apoyar eh, por medio de esta seguridad y debe de ser de todos, o sea, debe incluirse a todos. El COVID sí cayó fuerte a todo el mundo, pero los indígenas y afro-hondureños fueron muy afectados en este caso. Ya hablando de eso, podemos hablar un poco de la educación. Y pues, ¿qué sucede con la educación? Hay que tener conciencia de que el 80% de la población indígena y afro-hondureña vive en zonas rurales. ¿Qué significa esto? Bueno, no hay mucha tecnología. Además de esto, los centros educativos, infraestructura son muy precarios, o sea, no hay una educación así que se diga fuerte. Y pues además de esto, pues por ende cuesta enseñarle a los niños las bases necesarias cuando no se puede por razones de infraestructura. Y pues, ¿qué sucede? Bueno, algunos niños tienen la facilidad de poderse ir a zonas urbanas, pero ¿y qué pasa con esas personas que no pueden trasladarse a otros lugares? Se quedan ahí sin su educación y pues el total, el 17% de los pueblos indígenas y hondureños no tienen un nivel educativo. Tan solo el 2% va a lograr venir e ir a pre-básica. Y pues 64% tiene el nivel básico. Y el 15% solo tiene el medio y el superior. Y solo el 2% logra un título. ¿No creen que esto es muy injusto? Pues sí tienen leyes que los protegen, pero aún así, ya de por sí es muy difícil la educación en el área como urbana, porque, digamos, o en el área rurales, donde ellos están es mucho más difícil. Yo he visto personalmente, personalmente, les puedo decir, escuelas que han sido totalmente olvidadas por razón del gobierno, del alcalde, de la población misma. Porque, ¿qué sucede? Al ver ellos que no pueden tener a sus hijos ahí en el área rural, que les dé una educación adecuada, ellos deciden llevarlos a las áreas urbanas. Pero ¿cuál es el problema? Esas escuelas se van vaciando, y al final pues se quedan sin alumnos. Y pues esas escuelas terminan siendo otra cosa y pues quedan olvidadas. Pero ellos tienen la ventaja, algunos, de poder moverse, pero los que no pueden moverse, pues quedan sin escuelas, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues falta de material escolar, el área no puede ser habitada, por así decirlo, porque es un poco peligrosa. Y pues eso llega a afectar mucho a la educación, tanto de los niños como la educación que pueden haber tenido unos adultos mayores, porque recordemos que pues este convenio vino ya de a poco, por así decirlo. Entonces, hay muchas generaciones atrasadas que no pudieron tener su educación y no pudieron pues aprender ni a leer y eso y hablar el español, por así decirlo. Y pues en sí esto debería de cambiar. Pues esta ley también nos habla de que esta educación debería de ser adaptada a ellos. Pues no solo deberían de aprender como nuestro idioma y aprender nuestras cosas, sino que también aprender su historia. Porque recordemos algo, nosotros llegamos, sí, pero ellos estuvieron antes y ellos cuidaron su cultura. Ellos son historia, es una historia que ellos tienen muy hermosa. Desde los garífunas, desde los chortistas, ellos tienen una historia propia. Nosotros tenemos nuestra historia, pero ellos tienen una historia que viene de generaciones, generaciones, generaciones de cultura, de medicinas antiguas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no estamos apoyando a su educación? A que podemos observar que tan solo el 2% va a la universidad. ¿Qué es eso? Y muchas personas que llegan a la universidad, pues algunas tienen que viajar e olvidarse de su origen, cuando esto no debería de suceder. Ya hablando de la cooperación a través de la formación y de las fronteras, pues el artículo número 32 nos habla de que los gobiernos deberán de tomar medidas apropiadas de inclusión por los medios adecuados
internacionales para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas tribales a través de las fronteras e inclusión a través de actividades de la atmósfera económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos del medio ambiente, pues es en el caso de que, bueno, las industrias siguen creciendo y pues siguen manipulando materiales que realmente son necesarios para este tipo de áreas rurales, pues el agua, como vemos muchas veces como es contaminada, o vemos cómo manipulan las empresas del agua como ciertos sectores. Entonces, ellos tienen ese tipo de dificultades y pues al tener a las asociaciones, lo hacen entre diferentes tipos de pueblos e intentan como conseguir, como entender sus dificultades, hablar, e intentar apoyarse en el área de la economía, como transportando diferentes tipos de productos para que ellos puedan como prosperar. Seguir con esta información, pues vamos a irnos ya a la administración y pues ustedes se preguntarán qué tiene que ver como el área administrativa. Bueno, echen mucha atención aquí porque esta ayuda a crear como diferentes instituciones. ¿Qué nos dice el artículo número 33? Este nos dice que las autoridades gubernamentales responsables de las cuestiones que abarcan el presente convenio, que es el convenio 169, deberá asegurarse de que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para la administración de los programas que con efecto a los pueblos indígenas y pueblos interesados y de las instituciones o mecanismos disponibles de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. Además de eso, nos habla como en la segunda parte de este mismo artículo, nos habla de la planación, la coordinación, la ejecución, cooperación entre los pueblos interesados del convenio, que van al convenio y todo eso. Bueno, ¿qué habla aquí? Bueno, esto nos habla de que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que den efecto. Pudimos ver en este caso a la Subdirección de Educación de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños. Estos ayudan a la educación de estos. Podemos hablar también de Afronet. Esta es la organización federal negra hondureña. ¿Esta qué hace? Esta ayuda a proteger los derechos de los pueblos afro-hondureños de todo el país que están asociados a ella en el área tanto política como de territorio, como aspectos de su vida, cómo pueden mejorar su vida. Bueno, esto lo hacen por medio de charlas y todo lo que pueda como hacer posible que ellos puedan cuidar sus derechos. Y esto sucedió a raíz de la desaparición de 5 personas afro-hondureñas, una desaparición forzada, hay que recalcar. Y al ver que las autoridades no tuvieron esa dedicación de buscarlos, sino que simplemente hicieron que no los hallaron y así lo dejaron. Ellos abocaron a las organizaciones internacionales para poder buscar y hacer una investigación más a profundidad de estas personas. Y pues de ahí nace la CONET para poder cuidar a todas las personas afro-hondureñas, tanto para que puedan tener una vida digna y sentirse seguros en sus propios hogares. También está el COPIN. Esta es una organización eh, fundada por los Lencas en 1999 con la propuesta de 200 comunidades que abarcan 50 grupos étnicos. Esto con el mismo objetivo de cuidar como su ser, o sea, su integridad, su territorio, su cultura, apoyarse y arreglar conflictos de territorio. También está la ASIAFOC. Esta facilita el proceso que permite el uso y el manejo responsable de la naturaleza y contribuir al desarrollo social y productivo del pueblo indígena y comunidades locales. Por ejemplo, el tema tan delicado del agua, pues como vemos, cada vez más industrias se van apoderando de esos ríos y pues esto les afecta mucho a estos pueblos.
Además de esto, podemos mencionar a otro que no está aquí, pero es la red de mujeres indígenas afro-hondureñas, que se llama Red Mía. ¿Y esta en qué ayuda? Bueno, da capacitaciones a mujeres que quieren emprender. Además de esto, cuida el derecho de las mujeres a, a poder como tener esa seguridad entre ellas. Pues recordemos que pues la violencia la violencia hacia mujeres existe y pues sucede mucho aquí en Honduras. Y pues siendo pueblos que viven en zonas rurales, pues es muy, por así decirlo, muy peligroso. Además de eso, las ayuda a poder como ser emprendedoras. Entonces, la administración apoya a, dice aquí, a que existan instituciones u otros mecanismos apropiados para que estos pueblos puedan tener como lugares a donde buscarse, una forma de que se reúnan, etcétera. Disculpen, ajá, de las disposiciones generales. Y pues aquí ya habla el artículo número 35 y 34, pero se lo voy a decir también por mis propias palabras y mi perspectiva. Bueno, estos nos vienen hablando de un tema muy importante, que es, estos favorece a la población, pues estos nos dicen que si hay, por así decirlo, otro convenio que favorezca a los pueblos indígenas y tribales, pues se adoptará la parte que pues sea mejor, que por así decirlo, este no va a ser mejor, no va a ser como una vez adoptado este, no va a ser mejor que cualquier otro, sino que si hay otro, este va a ser igual que los dos juntos, o sea, si hay partes que favorezcan al pueblo indígena y tribal, pues se van a tomar esas. Este no va a ser el principal, sin importar si ha sido el primero que ha sido adoptado. Pues recordemos que estos convenios son para ayudar a la población. Además de esto, pues vamos a hablar un poco de las disposiciones finales. Y estos prácticamente tocan tres temas. ¿De qué habla? Bueno, primero, número uno, nos habla que este convenio se revisa en el año 1957. Eso es lo primero. Además de esto, nos habla de que una vez que este convenio sea como adoptado, pues se tendrá que mandar a la Dirección General como la, la, la ratificación. O sea, una vez adoptado este convenio, se tiene que ratificar en nuestro código y pues esto se tiene que mandar a la Dirección General y pues esto entra en vigor 12 meses después. Y ojo en esto, porque este código después de 10 años, pues se tiene que volver a la dirección general a mencionarlo, a volverlo a renovar, por así decirlo. Cada tanto se hace como otras cosas. Y pues después de que ya sale en el diario La Gaceta, este convenio entra en vigor, la ratificación entra en vigor en nuestra nación y pues ya se puede comenzar como a las denuncias y las quejas, pueden comenzar las actividades para poner en práctica este convenio como las capacitaciones, etcétera. Además de esto, habla de que hay, en la última mención, habla de que hay, este convenio está en español y en francés, en inglés, en francés y pues en español, lógicamente. Pero en el caso del inglés y el francés, estos ponen énfasis de que este convenio será igual de auténtico que el que está en español. O sea que sin importar el idioma que esté, pues el convenio va a ser igual el peso que tendrá. Y ya una vez hablando de esto, pues podemos llegar a las conclusiones y pues estas nos dicen que pues es cierto que los derechos de los pueblos indígenas y tribales se han ido desarrollando y tomando un lugar importante en las organizaciones internacionales de tal manera que han sufrido en las legislaciones de muchos, han sufrido como contexto, o sea, se han como arreglado, depende del país. Pues recordemos que depende de cada país, va a ser como sus etnias, no todas van a ser iguales y pues esto va variando del país. Además podemos observar que
El marco es un gran avance a estos pueblos, pues ayudan a la salud, a la educación, a la industrias rurales, a que tengan apoyo del presidente, del alcalde, de la población, que puedan tener un apoyo para que ellos puedan seguir existiendo y teniendo su cultura y así puedan tener su economía. Además, podemos observar que actualmente hay muchos tratados de derechos humanos en los que se han consagrado la protección de estos pueblos en función a las circunstancias en que se encontraban estos pueblos en el pasado, pues podemos ver en la historia, por así decirlo, que pues el pasado estos pueblos sufrieron de mucha discriminación, tanto por su cultura, tanto por su forma de hablar, tanto por su color de piel. Y esto, pues como marca muchas veces este código, la igualdad es fundamental. Para cualquier persona, la igualdad siempre debe ser el golpe, por así decirlo. Porque como se menciona muchas veces, tratemos a las personas como queremos ser tratados nosotros mismos, si queremos ser tratados con respeto, con dignidad, con valores, pues debemos de hacerlo nosotros con las demás personas. No debería de haber discriminación ni por su lengua, ni por su cultura, ni por su color, o sea, eso es algo absurdo. Y pues sí, muchas veces nos asusta las cosas distintas, pero eso no cambia en que son seres humanos, nosotros somos seres humanos y de hecho nosotros tenemos otra cultura y ellos no nos andan discriminando por eso. Y pues también es fundamental la conciencia y la importancia de estos pueblos en la sociedad, pues como se los mencioné anteriormente, ellos tienen una cultura hermosa, ellos vienen de tiempos, o sea, vienen cultivando esa cultura de tiempos pasados, o sea, ellos tienen como muchas cosas que realmente nosotros no podemos decir que no tenemos porque su cultura es muy distinta y es como, ok, en Honduras hay como nueve tipos de indígenas, cada cultura es distinta, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus remedios medicinales, cada uno tiene sus bailes, su lengua, su ropa, por así decirlo, o sea, y es muy interesante y ellos aman su cultura, ellos no intentan cambiar lo que son y de hecho, por eso están estos convenios para protegerlos, para que ellos puedan seguir retroalimentando a sus generaciones futuras y que cada vez sufran menos, o sea, de discriminación, que no miremos a una persona distinta por la calle y que la juzguemos, no, como vemos realmente. Hoy en día es muy apreciada las telas de estos indígenas, o sea, la ropa, lo del pelo, o sea, muchas personas van, por ejemplo, Gracias a ver cómo hacen los telares, o sea, cómo trabajan con los telares, cómo trabajan con su ropa, porque eso lleva tiempo. Y de hecho, ellos mismos dicen, nuestros esposos hacen las máquinas de telares de diferentes formas para que nosotros trabajemos. O sea, ellos mismos hacen sus máquinas de telares para poder generar. Pues ellos comenzaron con comida, por así decirlo, con diferentes productos y pues después llegaron a la tela y realmente es un gran comercio y en muchos lugares la comercializan. Pero ¿qué pasa? Que por a veces nos queremos apropiar de esa cultura y no debería de ser así. Ellos por medio de sus ideas, porque realmente son sus ideas, ellos vienen y hacen ese tipo de negocio. ¿Y qué pasa después? Hay personas que se quieren apropiar de su cultura y eso está mal, porque les estamos robando ingresos a esas personas. Entonces, respetemos la historia, su cultura, la forma en que ellos consiguen ingresos y en vez de robar como sus ideas, venir y apoyarlas. ¿Cómo? Bueno, pidiendo como eh, vemos una comercialización mutua, o sea, ellos nos la venden a un costo accesible más para nosotros revender. Así ellos consiguen ganancia y nosotros conseguimos ganancia y apoyamos a los pueblos, creo que es lo más importante hoy en día, apoyarnos mutuamente, porque el Estado, el alcalde, sí están ahí, pero si nosotros no comenzamos a apoyarnos como una sociedad unida, va a ser muy difícil que otras personas nos quieran apoyar a nosotros mismos. Fomentemos nuestra cultura, fomentemos
su cultura, fomentemos la cultura de Honduras para poder mejorar. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya sido muy interesante nuestra exposición. Creo que son unos artículos muy interesantes que hablan de muchas cosas variadas, desde el derecho que ellos tienen igual que nosotros a una educación igual, desde la salud que es por igual, que deberían de irse haciendo más como lugares de seguro para ellos, o sea, en sus lugares, que puedan tener un lugar donde ellos queden cerca y que puedan ir a hacerse sus chequeos médicos. Creo que eso es fundamental. Y pues las capacitaciones que a ellos les van a servir para su cultura, para sus recursos económicos. Y pues realmente creo que este convenio 169 de pueblos indígenas y tribales abarca muchas cosas y pues hay que ponerle mucha atención porque realmente sirven mucho. Y pues muchas gracias y esto es todo por parte del grupo número 8.